Desde 1981, el Señor le ha dado el privilegio a nuestro hermano Fermín Montero de pastorear esta iglesia, la que usted ve aquí, la Iglesia Evangélica de Dios en Cristo Jesús. Muchos son los que han venido a los pies de Cristo por medio de este lugar. El esfuerzo y el trabajo que se le ha dedicado a este lugar por muchos años, hasta el día de hoy, sigue siendo evidente. Y como todo, nuestro hermano Fermín Montero no lo ha hecho solo. Siempre detrás de cada ministerio hay gente apoyando, hay gente que está animando al pastor, hay gente que está orando por el siervo de Dios. Y este día vamos a conocer más de la historia de nuestro hermano Fermín Montero. Acompáñanos. Indeleble y grabado en mi alma, y que nada habrá de borrar. Está Cristo bendito, tu obra, que mi vida ha venido a cambiar. Aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, del cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y te busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Paz de Cristo, su hermano en Cristo Elías García, desde la ciudad del Paso, Texas. Nos encontramos aquí en la Iglesia Evangélica de Dios en Cristo Jesús. Conmigo está el pastor y obispo Fermín Montero, y le damos gracias a Dios por la oportunidad de platicar con él. Antes de iniciar, quiero leer un versículo de la palabra de Dios, dándole honra y gloria al Señor primeramente por la oportunidad de estar aquí con él. Dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y pues le damos gracias a Dios y nuestro hermano Fermín Montero por el privilegio de estar aquí con usted, hermano. Amén. Es un honor, queremos honrarlo, darle gracias a Dios por la vida que le ha dado y la salud, Sí. y por el ministerio que Dios le ha dado. Bendito Dios. Amén. Y le damos gracias a Dios. Para mí, pues bueno, aquí yo tengo muchas memorias. Sí. Yo de niño aquí dormía debajo de las bancas, aquí crecí como joven, e inclusive usted me bautizó. Gloria a Dios. Amén, y le doy gracias a Dios por eso. Hay mucha historia en este lugar y pues quería hacer este video para traerles esa historia de nuestro hermano. Y pues bueno, hermano, es un privilegio estar aquí con usted este Amén, día. hermano. Gracias a Dios porque nos concede esta entrevista para hacer memoria de toda la historia de nuestro largo trayecto en el camino del Señor. Amén, hermano. Y que pues ha sido de gozo y aflicciones, pero la esperanza o la mira nunca se ha quitado. Amén. Y ha sido el propósito de todos estos años poderle haber servido al Señor. Y hermano, quisiera preguntarle cómo fue que Dios empezó a obrar en su vida, en su corazón. ¿Cómo fue que vino a los pies de Cristo usted? Yo era un niño cuando mis padres me llevaban al templo. Y en ese entonces pues estaba nuestro hermano que fue obispo presidente de la organización de las iglesias evangélicas. Amén. Y
Pues yo iba a la iglesia como todo un hijo de familia, obedeciendo a mis padres, pero pues no había algo profundo de decir yo voy a entregarme al Señor, Amén. sino que yo obedecía a mis padres y iba a la iglesia. Y luego llegó algo inesperado en mi vida, siendo yo hijo de unos cristianos. Pues tuve la grande pérdida de mi madre a la edad de 14 años. Wow, muy Y joven. pues agarré un resentimiento con el Señor, como diciéndole, pues ¿dónde estabas en los momentos que más te necesitábamos? Sí. Y luego pues llegó el momento de irnos a tener que ir a trabajar a la ciudad, al estado de California. Mi papá nos llevó a 3 de mis hermanos Amén. y yo para que le ayudáramos en lo que es la pizca, que son temporales. Ujú. Y nos movíamos de aquí, de un lugar a otro, y siempre hacíamos la labor de estar trabajando en el campo. Y me acuerdo que hasta los domingos trabajábamos mediodía, y llegó un día que mi papá me dijo, voy a ir a la iglesia, que era la iglesia primera apostólica en la ciudad de Bakersfield, California. Amén. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, mañana todavía vamos a trabajar, si quiere descansar este mediodía, pues yo voy al templo y usted, si quiere, se puede quedar a descansar. Y mis otros hermanos dijeron, pues sí, vamos. Y ya iba a quedarme yo solo, cuando de repente le dije, no, espérenme, voy a agarrar mi camisa para ir con ustedes. Ujú. Y como siempre, hermano, cuando uno tiene un resentimiento o alguna necesidad, siempre uno tiende a sentarse al fondo de la iglesia. Sí. Y allá fui y me sentía al fondo de la iglesia. Y una hermana que estaba enfrente, como en la tercera banca, se levantaba e iba por mí a invitarme a la oración. Y yo siempre le decía, la próxima vez. Y luego se venía a su lugar, se iba de vuelta y me invitaba. Y pues el servicio estaba glorioso. Y luego le dije, la próxima, hermana, la próxima. Y gracias al Señor que ella no desistió en su propósito. Luego, hermanos, llegó la tercera vez que la hermana fue y me hizo la invitación. Amén. Y cuando ella me estaba haciendo esa invitación, le dije, pensé dentro de mí, le dije, pues, ¿por qué desechar una invitación que me va a traer provecho? Llegó el momento que pasé al altar y yo sentía que las otras gentes que llegaban al altar se hincaban y no pasaba una fracción de unos 3-5 minutos y luego se levantaban y se iban. Y yo hacía el impulso de también levantarme, pero había una fuerza muy grande porque el Señor estaba tratando conmigo. Amén. En ese momento. Y luego pues volví al mismo remordimiento que tenía cuando el fallecimiento de mi madre. Y la pregunta era que ¿dónde estaba el Señor? Entonces, como que el Señor en ese momento pues estaba tratando conmigo y llegó el momento nuevamente de quererme levantar, y a una fuerza mayor que la mía me sostenía de rodillas. Y cuando el hermano aclamó, dijo, el Señor está tratando con esta persona, porque ya no había nadie, nada más yo, sino que dijo, a lo mejor quiere él recibir a Cristo o tener a Cristo en su corazón.
y gloria a dijo, tenemos la pila lista para este propósito. Y cuando él dijo, tenemos la pila lista, como un resorte me levanté y dijo el hermano una pregunta, dijo, el Señor está hablando con este joven y dijo, a lo mejor quiere recibir a Cristo y ser bautizado. Y levanté la mano, pero como era menor de edad, tuvieron que consultar con mi padre. Y en ese momento decía, mi padre dijo, yo estoy en la más grande disposición que él reciba a Cristo en su corazón. Amén. Y dijo, no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando sea en el nombre de Jesucristo. Y entonces, pues todo el mundo se alegró y empezó nuevamente. Y luego me retiré hacia el fondo y el enemigo trabajaba conmigo porque decía, ¿qué vas a hacer si no traes cambio? Y luego volvió la hermana y me dijo, ¿ya está listo? Y me dijo, dije, no, todavía no estoy listo porque ¿sabe qué, hermana? Mejor lo dejamos para otra ocasión porque no traigo cambio de ropa. Me dijo, no, en eso no hay problema. Me llevaron a un lugar de vestimentas. Ajá. Y me dijeron, escoja la de su talla. Y me acuerdo muy bien, hermano, porque era mucha mi necesidad en mi persona, que dije dentro de mí, hijo, mano, esta ropa está mejor que las que traigo. Y nomás que era ropa blanca, Sí, camisa blanca, pantalón blanco. Y ya me alisté. Y fue un 20 de junio del año de 1965. Y es cuando yo bajé a las aguas del bautismo. De bautizado. Y luego, pues ya regresé porque se acabó el tiempo de la pesca. Y se aproximaba el año escolar. Y con ese fin nosotros íbamos para tener dinero para comprar ropa para nuestra escuela. Y ya cuando regresé, pues nuevamente me dieron una recomendación para que asistiera a la iglesia apostólica aquí en la calle Pera con el pastor Juanito Martínez. Amén. Pero como yo había conocido el evangelio allá con nuestro hermano Pablo García Lerma, me sentía más cómodo en ese lugar. Y pues en esos tiempos gloriosos había mucha juventud, muchos jóvenes. Y entre esos jóvenes, pues podría nombrarlos casi a todos, pero con los que más convivía o con el que más me acercaba fue mi hermano Juan Huerta, que Dios lo bendiga, el hermano Juan en Huerta. este momento pues agarramos una amistad y quizá nos avenimos por la misma necesidad que estábamos pasando, puesto que él también no tenía a su madrecita. Y luego me dice, vamos a hacer cultos juveniles. Y pues como yo apenas estaba iniciando, le dije, pues ¿sabes qué? Lo que yo te puedo ayudar es el recoger la ofrenda. Y pues así empecé. Sí, Uno de mis hermanos, que era el esposo de nuestra hermana Irma, Marcos, en aquel entonces no teníamos lo que hoy hay, esta música, sino que pura guitarrita hueca. Amén. Y mi hermano Marcos usó una estrategia muy, muy fina, porque me quería hacer pasar a cantar. Y yo me cambiaba de semblante porque me ponía rojo de vergüenza. Y dice, no, hermano, yo no puedo pasar a cantar. Sí. Y luego me dijo, pues pase para que me detenga el himnario. Y yo fui de esa manera, pasaba al frente. Pero luego dije yo, bendito sea el Señor por esos hermanos que
estimulan a la gente para que uno se active en las cosas Sí, del Señor. sí, cierto. Y luego me dice, deténgame el himnario. Y cuando él estaba tocando la guitarra, pues de repente se me ocurrió levantar la vista y pues no estaba leyendo el himnario porque él lo sabía de memoria. Y luego dije, qué tremendo engaño para hacerme llegar a pasar al frente. Y luego ya fui perdiendo la vergüenza y empezamos a hacer nuestros pininos para el canto. Cuando pasó el tiempo, a la edad de 17 años, me levantó el hermano Pablo García como diácono. 17 años estaba joven. 17 años. Y ¿Qué año fue? en el 1967. Oh, wow. Y cuando llegó mi diaconado, y viene la parte más triste, porque a la edad de 19 años, digo, la necesidad se ampliaba porque los campos necesitaban obreros. Ujú. Luego me dice el hermano, sabe que yo tengo una necesidad también y necesito que me ayude en el ministerio, ya como ministro. Luego Oh, wow, gloria a Dios. me inició y pues ¿Qué año fue ordenado al ministerio? en 1969 69. fue al ministerio. Y luego me dice, ya empecé eso. Y para ese año llegó lo que era el draft, que fue una elección porque carecía Estados Unidos de soldados Sí. por la aflicción de la guerra de Vietnam. Y pues ya no queriendo, me hablaron un 9 de febrero que me presentara y que nomás llevara mi ropa que llevara puesta. Amén. Y pues mi abuela, me acuerdo muy bien que estaba en aflicción porque, mijo, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Y le dije, ahorita vengo, ahorita no se preocupe, pero no le quise decir que Que iba para la guerra. que ya no iba a regresar porque de allí nos llevaron escoltados al aeropuerto y fue en la base de Fort Ord que allí agarré mi entrenamiento. Sí. Y luego me dice, pues ya cuando pasaron 3 meses, ya agarré lo que es el entrenamiento y luego me dicen unas órdenes que dicen, estos cuantos hombres que no he nombrado porque todos tenían su ocupación que se llama MOS, Ujú. y dijo, y los demás que no nombramos, todos tienen que ir a jungle training, y porque se tienen que preparar porque van a ir a la selva, Oh, wow. a Vietnam. Entonces fueron, que se llamaban AIT, que quiere decir Advanced Training, Individual Training. Ujú. Y luego era algo mucho más difícil porque si al principio corríamos 1 milla, para mí era difícil, y luego llevando yo un sobrepeso, yo me miraba en la lista de los que teníamos que bajar de peso, así que nos aplicaron en el entrenamiento más adelantado, de 1 milla a 3 millas. Oh, wow, le agregaron más. Sí, y luego eran 3 millas y era difícil porque como la base de Fort Ord estaba a la orilla del mar, nos sacaban a la playa a correr entre las arenas y todos, muchos padecíamos de calambres por el troteo, porque no es correr en velocidad, sino ir troteando. Ujú. Hay unos caíamos allí porque sufríamos de algún calambre y pues ya llegó el momento y vine de regreso como 1 mes, porque luego de ahí, después de ese mes, pues yo tenía que reportarme
al estado de Washington, a Fort Lewis, Ajá. y ahí fue mi partida. Y cuando llegamos al servicio, pues llegamos y pensábamos todos qué es lo que vamos a hacer allá en Vietnam, porque desconocíamos el motivo, muchas gentes, y cuando llegamos nos metieron en un galerón para enseñarnos cuál era el propósito. Ujú. Y allí la razón que le estoy hablando es que tuvimos tanto contacto con el enemigo que, pues gracias a que nos dieron unas instrucciones y nos informaron cuál era la razón de nuestra presencia en esa guerra, y es que el comunista se aprovecha, el comunismo, llegaban y se querían apoderar de muchos jóvenes, así como mi hermano de 12 años a 13, los hacían guerreros, Oh, wow. los metían en la guerrilla. Entonces, ya cuando se metían en la guerrilla, si alguien resistía a que no fuera a la guerrilla, mataban al papá o mataban a la mamá. Y luego, esa era la razón por qué muchos no podían escaparse, ni irse, ni salirse de la guerrilla. Ujú. Entonces los hacían lo que le llaman Viet Cong. Era una persona civil que no portaba No trae un uniforme. Oh, ok. Y no sabías tú distinguir si era un ciudadano o era uno enemigo. que estaba en contra, un enemigo. En veces usted dormía muy tranquilo y ahí estaba de día con usted como amigo, pero en la noche era diferente, actuaba y pues fue una experiencia muy linda. Pero para hacer la historia corta, llegué a tener varios encuentros y tan cercanos que me miré a la misma necesidad de pedirle al Señor, Amén. sácame de aquí. Y yo le hice juramento al Señor diciendo, en el día que tú me hagas libre y me saques bueno y sano de aquí, yo te acepté como mi Salvador y yo estoy en la más grande disposición, ya que mi hermano me ha hecho esta oferta de trabajar en el campo del Señor. Amén. Yo prometo servirte, pero líbrame de estos ataques. Y fue tan grande y tan glorioso el Señor, Amén, que Él cumplió su promesa. Y ya íbamos de regreso cuando fui sacado de todos los soldados, y dije, pues no sé qué hice mal, porque yo no sabía la razón, Sí. sino que cuando me sacan de la línea me dan una información diciendo, sabes que tu trabajo ha sido maravilloso y queremos que te reenlistes en las Fuerzas Armadas. Le dije, por unos 6 años más, y te vamos a dar $10,000 de bonos y tu sueldo. Amén. Oh, hermanos, yo no tenía ese dinero y ya estaba gastado. Ya lo había gastado. Ya, luego me acuerdo de un carro en esos tiempos que era un Roadrunner. Ajá. Y dije, con compro un Roadrunner. Vale, en aquel entonces tenían un precio de $6,800. Y lo demás lo doy para una casa, porque yo ya venía con intenciones de matrimoniarme con mi esposa, Amén. que fue en el año 72, el 22 del año 72, de julio, nos unimos en matrimonio. Gloria a Y Dios, amén. pues empezamos ahí una vida, tanto mi esposa y yo,
en el camino del Señor, que es algo hermoso recordar Sí. lo que uno tuvo que pasar, porque en aquel entonces yo no tenía un carro, y nos llegamos a mover por bus, y luego fue tanta la necesidad Amén. que vivíamos en la calle, acá para el rumbo de el Coliseo, y luego para ir a la iglesia solamente traíamos el pasaje de una vuelta, de una ida, y muchas las veces tenía que caminar desde el Coliseo en compañía de mi hermano Juan hasta la iglesia. Y volviendo el inicio de mi vida ya como ministro, y ya unido en matrimonio, allí inició una etapa muy gloriosa, como todo matrimonio lleno de necesidades, Amén. carencias, y empezamos a edificar nuestro hogar, formar nuestro matrimonio, y ahorita llevamos, vamos a completar como 48 años Wow. unidos en matrimonio. Nuestra trayectoria ya como esposo y compañero de mi esposa, pues nuestra luna de miel, hermano, me acuerdo como si ahorita fuera, en lugar de irnos a vacacionar, el hermano Pablo García Lerma Amén. tenía un rol de misioneros, y yo me casé, era un sábado, y el siguiente domingo tenía una comisión de ir a Vado de Cedillos. Vado de Cedillos fue nuestra luna de miel, pero ya no iba solo, sino que ya iba con compañera. Así Amén. que, pues, los sufrimientos y el trabajo siempre nos regocijábamos, pero no existía tanta violencia en México como ahora la existe. Sí. Pero ya iniciando la obra, mi hermano Pablo sufrió una grande necesidad, ya estando yo como ayudante de él. Amén. Él se vio en la necesidad de irse a la ciudad de Milán, porque su hija, Elizabeth, Sí. que mejor conocida por Liz, Mi tía sufrió Lizzy, Dios la bendiga. Mi tía. en su pierna algo que no sabíamos ni nada que era, ni carecíamos de conocimiento, y allá fue atendida por un especialista. Y para hacer la historia corta, me acuerdo que ahorita fuera, me decía mi hermano, me voy a tener que extender porque creo que van a tener que operar a Liz. Le Sí. dije, no, aquí estoy yo encargado, hermano. Y yo trabajé como del 72 al 80, hasta el 81 Amén. en México, pastoreando ahí en la iglesia primera que fundó nuestro hermano Pablo García Lerma. Y cuando Le conocían como La Grande, ¿va? la grande, Ahí por el viaducto, sí me Sí. recuerdo. Y es conocida todavía, pero ya quedó chiquita, porque ya pues precisamente para allá vamos, porque gloria a Dios, era una iglesia muy chiquita, pero no había asientos Sí, de la asistencia, se llenaba. completamente. No Wow. había un domingo que no se llenara. Amén. Y era algo glorioso, que eso nos motiva a continuar en el trabajo del Señor, porque muchos de los que estábamos en ese entonces salieron en fin de
de estar en una congregación y luego brota la congregación de la Galeana. Amén. Y luego ya teníamos que asistir a la Galeana, teníamos que asistir a Colonia Victoria, teníamos que asistir al Mimbre y a Vado Cedillos. Y cuando pasaron los años, pues el enemigo trabajó mal en un hermano, que no vamos a limitar a decir nombre. Sí, amén. Y luego llegó un domingo el gobierno y preguntaban por mí. Pues yo pensaba que venían a revisar el registro de la iglesia. Sí. Y nada, hermano, que me dice, pues sabe que vamos a tener que investigarlo a usted, porque tenemos que usted apercibe sueldo de Cedillos, del Mimbre, de Galeana y aquí de la iglesia. Me dice, ¿cuánto le pagan? Le dije, ni un centavo, sí. Ni un centavo me dan. Muchas de las veces la iglesia nos ayuda para echar gasolina. Ajá. O nos dan, me recuerdo muy bien, 50 pesos, y es lo que se les otorga a todos los misioneros para... A sus gastos. Porque unos íbamos al Mimbre, otros íbamos a Victoria, otros íbamos a Cedillos, pero era lo que se nos daba. Y entre ese tiempo, cuando estuve allí siendo interrogado de que si era verdad que yo apercibía, ahí es donde sale a brote la ayuda idónea de mi señora. Amén. Y se fue directamente con el cónsul porque no me dejaban salir. Y estaba no con los presos de otros, sino que era algo así como aquí en Estados Unidos, que tienen unas prisiones o centros de detención donde detienen al ilegal. Uh-huh. Entonces, ahí había de Honduras, había de Guatemala, había de otros lugares, pero menos mexicanos. Entonces, y estaban allí precisamente por ser ilegales, sino que llegaron unos hermanos Uh-huh. y me traen unas despensas de mandado. Y le dije, oiga, hermano, yo bromeando, le dije, oiga, hermano, pues yo no pienso estar tanto tiempo aquí, pues ya me está trayendo despensa como que aquí voy a estarme. Y luego llegaba otro hermano y me traía una cobija, y llegaba otra hermana y me traía otra cobija, y les decía lo mismo. Oiga, hermana, pues yo no sé, Sí. yo no voy a estarme aquí, sino que entre los que estaban detenidos me dice, pues ¿quién es usted, oiga? No, pues ya me pude identificar. Y en esos momentos que estaba yo ahí, pues meditando que cómo iba a ser mi salida, mi vista se vio en todo lo que tenía rayado allí en las paredes. Y me imagino que había un hombre temeroso de Dios. Y ese texto me levantó Amén. mi ánimo, mi corazón, y se regocijó. Y todavía me acuerdo. Y decía, no estribes tus pensamientos, espera en el Señor y Él hará. Amén. Entonces, cuando leo ese texto, pues me reanimo. Y unas horas más adelante llega la noticia de mi señora. Ya fui con el consulado americano y tiene la orden de que si a mediodía de mañana, que era el lunes, Uh-huh. usted no sale, entonces él va a intervenir. Oh, ok. Entonces, me acuerdo que eran las 10 de la mañana, cuando pues toda aquella despensa, todo aquello que me dieron, las cobijas, ahí se los dejé a los internos. Y luego
ya cuando salí me dice el hombre que me estaba investigando, mira, podemos hacer de esto un juicio con la persona que te reportó, porque pues es injusticia Sí. la que él hizo contigo. Y me dice, no, déjelo, el Señor es justiciero. Sí, amén. Señor se Es cierto, encargará. muy cierto. Y cuando quise renovar mi registro como ministro Ujú. ante gobernación, ya no me aceptaron porque no era, bueno, mi nacionalidad es mexicano, pero aquí vine a Estados Unidos y pedí mi ciudadanía. Ciudadanía, sí. Entonces, como no tenía en ese momento mi ciudadanía mexicana en mi registro, entonces me lo negaron. Y me acuerdo muy bien, yo estaba tan encariñado con la obra Amén. que no teníamos obra aquí. Y empieza un culto en Seminole y una reunión ministerial. Y luego me dice el cuerpo ministerial, ¿sabe qué? Se le va a recomendar que busque un local, porque aquí hay mucha gente que iba Amén. hasta El Paso, hasta Juárez, al servicio, y vamos a apoyarlo. Entonces, aquí es donde entra mi hermano y compañero y amigo, el hermano Juan Valenciana, Amén. que pues acaba de pasar ya mejor vida. Sí, Y bendiga a su Y familia. lo extrañamos bastante porque fue un fiel amigo. Y entonces me dijo, hermano, vamos a buscar un local. Y anduvimos buscando con $60 que me habían dado una persona, $5, otra persona tanto, y nomás teníamos $60. Y había iglesias cerradas. Me acuerdo que una de las iglesias que me impresionó mucho porque tenía salones para niños, está ahí ubicada en la calle Piedras, Ujú. y Piedras y Paisano. Era una iglesia y a la vez escuela. Entonces, no, cuando miré la sinagoga, dije yo, qué bonito templo. Entonces llegó el encargado y me dice, oiga, que está interesado en rentar esto. Pues sí, pero creo que no le vamos a llegar. Y luego me dio hasta pena, porque me dice, pues ¿con cuánto cuenta? Y le dije, mire, déjeme mejor ir a hablar con la congregación, a ver si le podemos llegar. Y si me dicen que sí, pues éramos 8 en ese entonces los que íbamos a iniciar. Y entonces ya veníamos un día, esta calle nos llevaba, no había las conexiones que hoy tenemos para llegar a nuestra casa. Y esta era nuestra ruta. Y aquí, en contraesquina, vivía un compañero y hijo de unos hermanos Juárez que asistían a la iglesia apostólica. Y me dice, oye Fermín, ahí está una iglesia que está sola, no tiene casi membresía. Si van como 3 o 4, son muchos, unos Wow. americanos. Entonces había un rótulo que decía que si había una necesidad se comunicara. Llegué, agarré el número y hablé. Entonces la señora vivía en Chaparral, Nuevo México, Ujú. y me dijo, ¿sabe qué? Estamos teniendo problemas porque no somos muchos los asistentes y estamos atrasados en los biles. Oh, wow. Y no queremos que nos suspendan. Así que si interesas en ella,
pues el costo va a ser $100 por mes. Wow, $100. $100. Y no los traía, pues yo tenía nomás 60. Sino que otro compañero de trabajo, que era un fiel amigo mío, y me dijo, ¿qué pasó, Fermín? ¿Por qué estás atribulado? Y luego le dije, fíjate que él vivía por aquí arriba. Ajá. Y dijo, ¿te has fijado en una iglesia que está así? Sí, pues ahí paso todos los días. Me la rentan. Y luego, ¿cuál es el problema? Dije, pues que nomás tengo $60. Y una persona inconversa, fue una sorpresa para mí, que me dijo, aquí están los $40. Wow. Y completamos los 100. Y le hablé a la señora y le dije, puede estar ahí a tales horas para darle el dinero para que vaya a pagar los biles y no corten los servicios. Pero, Elías, te estoy hablando de aquellos años que de luz eran 11.25. No, pues era... No de es agua, nada. No era 6 nada. y fracción. De gas eran como $10. No, pues no. Así que, pues, no es de compararse con lo que hoy. Sí. Se extendió la iglesia y se extendieron los biles, pero a Dios gloria, Amén. que Gloria a no Dios. nos ha desamparado, porque hemos tenido un financiamiento y un apoyo inmenso. Amén. Y luego, aquí empezó mi familia a llegar, entre ellos mis sobrinos, que batallé mucho para que ellos vinieran al Señor. Llegaba con mi hermano el mayor y ¿dónde están los muchachos? Y unos estaban escondidos debajo de la cama, otros en los closets, y bueno, Salían pues, corriendo todo. era algo glorioso, porque no desistía. Y cómo el Señor va juntando cosas, y en eso surge que pues ya empezaron a venir, empezaron a crecer, y luego se extendió la obra a tal grado que ya nuestro campo se concentraba en Siminón, en Habs. Luego tu abuelito, estando allá en Odessa, abrió un campo que hoy lleva por nombre, o está en la ciudad, un pueblito que se llama Kermit. Y entonces, mientras él estaba asistiendo a Liz, nunca dejó de trabajar. Sí. Siempre andaba a ver dónde había necesidad. Y ahí se abrió ese campo. Y era una casa particular. Y empezaron a tal grado que ahora, pues ya es un templo, no esa casa particular, sino otro. Y empezó la obra a crecer. Y aquí estábamos muy chiquitos. Era un templito. Sí, me recuerdo, estaba chico, muy pequeño. con una capacidad de 90 personas en butacas. Entonces llega lo más glorioso. Amén. Y lindo, porque luego me dice mi hija, que en ese entonces estaba chica, me dice, Daddy, ahí le hablan afuera. ¿Quién será? Y eran los dueños a los que le estaba rentando. Y luego me dice, ¿sabes qué? Te traigo una mala noticia y buena. Oh, wow. Es mala y buena. Mala en el sentido que si no tienes para comprar la iglesia, pues va a ser mala. Pero si tienes, pues va a ser buena. Me dice, tienes 7 años rentando aquí ya la iglesia. Sí. Pero ahora hemos decidido que ya no queremos renta, queremos venderla. Queremos $10,000 de enganche. Y si no, vamos a vender a otra persona. No, señora, pues no tengo esos $10,000. Y se fue. Y aquí hay una agencia, aquí por la calle Piedras, Ajá. Pérez en Pérez,
que se llama El Lugar. Y pasaron como una hora y de repente me dice mi hija, ahí está la señora de vuelta. ¿Qué quedará? Ya le dije que no teníamos el dinero. Y dijo, cuando estuve entrevistando a Pérez, le dije, ¿y tú qué vas a hacer con esa iglesia? Dijo, a mí no me interesa la iglesia. Voy a derribarla y voy a hacer apartamentos. Oh, wow. Y cuando él dijo eso, dijo, no, ese lugar se edificó para el Señor. Y si no pudimos nosotros, y los que están ahorita han levantado más gente que la que teníamos nosotros, pues mejor que le siga. Entonces cuando llegó dijo, la buena es que ya hablé con la directiva. Y me yo les expuse la necesidad de ustedes. Hicieron cálculos de lo que han pagado en estos 7 años. Y me acuerdo como ahorita fuera, me dijo, llevas pagado $7,000 de renta. Oh, wow. Porque nomás pagábamos $100. $100, sí. Entonces me dice, ¿sabes qué? Entonces la directiva dice que ustedes sigan y lo que has pagado de renta te lo tomamos como down payment. Wow. Así que ya nomás necesitas $3,000. Pues como quiera los juntamos o los teníamos. Y de ahí para allá empezamos a hacer planes porque ya teníamos contrato de compra. Sí. Entonces, no sé si ahí venga o ahí esté el hermano obispo presidente, que fue mi hermano Pablo. Ya cuando me encomendó este trabajo aquí, yo le hice saber los planes. Sí, ahí está una foto donde están los planes de esta iglesia. Entonces, tuvimos problemas con la vecina de aquel lado, porque era muy católica. Y en la ciudad me dijo, mira, como ese callejón no tiene salida, se lo pueden dar a la ciudad, siempre y cuando la señora del otro lado vaya de acuerdo. Oh, okay. Y tenemos que tener la firma. No nos hizo aprecio a la oferta. Y la iglesia iba a quedar a lo largo, para el otro lado. Pero como ella se opuso, me acuerdo que dijo el ingeniero, pero no va a salir con la suya. Mira, la iglesia va a quedar adentro y tú vas a edificar el nuevo templo por fuera y se va a hacer, ya cuando esté todo terminado, se empieza a quitar el templo existente. Y entonces, pues andábamos trabajando ahí como hormiguitas, carecíamos de maquinaria, usábamos la técnica, pues la más baja. La pura pala. La pala, picos, guimarro y todo. Pues derribar era más fácil que construir. Sí. Porque construir pues se necesita conocimiento. Y entonces mi papá, que en paz descanse, me dice, yo te ayudo, mijo. Yo te ayudo ahí en mis ratos. Ya estaba jubilado él. Y pues como todos trabajábamos, él se venía. Y me acuerdo muy bien que andaban haciendo las excavaciones. Y que de repente llega los hijos del hermano Ponce y esta hermana Juanita, que ya se fue con el Señor. De repente pega un brinco para la excavación y agarra un talache y empieza a talachar. Le dijo a mi papá, no, hermana, que nos hace sentir mal, como que nosotros no podemos. Y sí, en verdad no podemos, porque nos cansamos. Pero le dice mi papá, ¿sabe qué, hermana?
mejor vaya a la cocina y hágase unos burritos porque ya hace mucha hambre. Y trabajábamos así en ratos, en las tardes, y luego se inicia el lavado de carros. Sí, me recuerdo, los sábados. Sí, Sí, me para recuerdo. hacer... Yo estaba muy chiquito y no les ayudaba, por eso no. Pero sí me recuerdo que los sábados hacían car washes Sí, para bueno, recaudar fondos. en mi trabajo había un sacristán de católico. Ajá. Y me dice, oiga, hermano, me dice, está cobrando $1.50 y lavábamos 100 carros, pues sacábamos $150. Y dijo, no le hagas. Mira, ya lleva la construcción y empieza a sacar fotos y dice, Donaciones. gracias por su donación para la edificación de este templo. Y la gente cambió Oh, wow. de parecer. Y ya el que daba $5, en veces daba 7, dijo, tenga para el templo. Para el templo. Y pues era algo glorioso. De esa forma fue la construcción. Y Sí, de este si lugar. tú me preguntas de dónde salió las cabrillas de todo esto, pues el trabajo de la congregación, hacíamos eventos de tacos, vendíamos Sí, taquitos, me recuerdo. vendíamos gorditas. Y mi hermana, Alicia Martínez, que Dios le pague su buena disposición, Sí, hermano Licha. me dice, mijo, así me hablaba, mijo, vamos a hacer un talento de tamales. Pero ¿sabe qué? Para que no estemos así vendiendo así que hay tamales. No. Vaya y agarre la orden Oh, ok. y ofrézales que el día fulano vamos a tener. ¿Cuántas órdenes quiere? Pues ya teníamos un pedido de 80 docenas Ay, de sí. tamales. Y me acuerdo que ahorita fuera, como si ahorita fuera, me dice, hermano, tenemos un pedido de 80 docenas, Amén. pero no ha llegado nadie. Yo iba por ella. No ha llegado nada. No ha llegado nadie que me ayude a la batida. Y se me ocurrió, le dije, yo le ayudo. Y me acuerdo muy bien que me dijo, pues no quisiera. Le dije, ¿por qué, hermana? Pues yo no sé, pero usted dígame cómo. Y yo le ayudo. Dijo, no es porque no sepa, ni que le quiera enseñar, pero es que como usted trae vellos en su mano, Oh, por en los sus tamales. brazos, cuando la está batiendo, puede caer un vello. Sí. ahí. Entonces me dice, pero mire, agarre poquita, de poquita a poquita, nomás para que trabajen sus dedos. Y dijo, y ya cuando se le caliente la mano, es que quiere decir que la masa ya está en su término. Hermano, abate y bate Tamales. para los tamales la masa. Y le dije, hermana Licha, ya después de un buen rato le dije, las manos no se me han calentado, pero la cabeza ya no la siento. Y dijo, man, era un trabajo. Pero fíjese, hermano, que ya nomás íbamos y hacíamos entrega, porque ya las órdenes. Y en mi trabajo, yo llegué a vender 60 libras de tamales, 60 Órdenes. de tamales. Wow. Porque estaban tan ricos que después se los llevaban para su casa y allí me compraban. Y con eso, Empezamos. bueno, los fondos empezaron a entrar para levantar. Para ir Ok. edificando. Me acuerdo que mi papá compraba 300 bloques y luego iba otra semana y compraba 200. Y según los planos, este edificio iba a tomar 5,500 bloques. Oh, wow. Y luego le dijeron una vez, oiga señor, pues ¿por qué viene a comprar tan poquito? Dijo, pues es que la iglesia no tiene. No, por eso nomás vengo y compro En partes. lo que tiene. Y entonces, me platicaba mi papá que llegaba un paletero y vendiendo paletas y luego que le decía, dijo,
todavía siguen donde los vi la semana pasada. Y bueno, pues ya cuando se cerró, carecíamos de fondos para el adorno interior. Entonces, un hombre americano, que Dios le haya pagado su buena disposición, Amén. se paró y dijo: oiga, pues ustedes eran los que estaban lavando allá, y mire cómo llevan el edificio. Sí, dije, pero ya nos paró la ciudad y ahora carecemos para el Chirac. Dijo: pasa allá a mi casa. Me dejó su dirección. Vivía allá para las casas pues elegantes por la mesa. Ajá. Pues ni tardo ni perezoso fui, y me dio un donativo en cheque. ¿De cuánto? Entonces, pues al principio yo no lo vi, sino que Ni se fijó. ni me fijé, nomás me lo puse aquí. Y luego él me dice: es con lo que te puedo ayudar. Mira, he ayudado a otros pastores y en veces voy y les digo: ¿qué hicieron con el...? No, dijo, pues el pastor anda de vacaciones. Oh, wow. Dijo: y si tú te quieres ir de vacaciones, allá tú. Pero es con lo que te puedo ayudar. Entonces me llamó la atención y lo vi. Y era una donación de $1,000. Oh, wow. En aquel entonces, Sí, era pues bastante. era... Y dije: ay, señor, pues se equivocó en un cero. Pero como el cheque, tienes que escribir la cantidad. Que Sí, ya pues ahí empiezo a decía. leer. Dijo: pues es con lo que te puedo ayudar. Entonces, ese hombre venía de aquel lugar porque estaba sepultada la esposa allá por la Dyer. Y iba todo por aquí Pasaba. Entonces, cuando ya arreglamos, un día le dije: mire, estaba invertido en esto y en esto. Me acuerdo muy bien, hermano, que Dios nos pone como unos rompecabezas, una pieza, porque mi hermano Milán Raúl es el que ha adornado toda la iglesia, Sí. pintado. Lo bendiga, mi hermano. Pero allá arriba en el cielo, hojas de Chirac de 8, no eran 8x8, eran 8x12, larguísimas, que yo las trataba de mover y, no, hombre, era un relajo para mí moverlas. Y mi hermano Gallegos, como ya tenía años trabajando en esto, fue el que nos puso el cielo. Oh, wow. Y tan fácil que movía esas hojas que yo me quedaba sorprendido. Digo: válgame, vale más maña que fuerza. Y ahí me lo mostró. Ya empezamos a trabajar y ya empezamos con los pagos de la iglesia. Y pues como siempre, juntábamos el pago, pero luego teníamos que seguir trabajando para que el otro mes tuviéramos. Sí. Y se fue incrementando. Entonces, a lo que te quiero llegar es que ya estando nosotros ubicados, mi hermano Ernesto, a él llegó al grado de ser un pastor. Mi sobrino Fermín Montero López también se ubicó en la ciudad de Albuquerque. Sí. Y ahorita, debido a mi enfermedad, no tengo todavía la facultad de poder depender en el volante. Y me he visto necesitado de mi señora que me haga el favor de llevarme para acá y para allá. Sí. Pero lo más glorioso, hermano, y donde me siento yo como bien satisfecho y compensado, es haber visto la vida de usted, Amén. la de muchos que
han crecido en el Evangelio y ha llegado al corazón algo como que al principio, pues como que no se asentaba en nosotros el propósito de lo que es trabajar en el Señor. Sí. Y no es un trabajo fácil, tienes críticas, murmuraciones y cuánta cosa viene, pero tiene uno que superarlas. Y el pago de todo ese trabajo está compensado. Amén. Al ver a mis hijos crecer, nacer en el Evangelio, aceptar al Señor y luego tocarle al Señor las alabanzas. Amén. Y ahora sus nietas están Y tocando ahora y cantando. también mis nietas me han demostrado que es glorioso Amén. servirle y es lindo. Y eso es fruto de lo que usted ha hecho en demostrarle a su familia su ejemplo. Ajá. Yo soy fruto de su ministerio también. O sea, aquí Sí. crecí, aquí me bauticé. Sí. Bueno, Mi hermano, ¿y qué le desea a las iglesias evangélicas de Dios en Cristo Jesús? bueno, pues mi corazón está lleno de agradecimiento Amén. porque en el camino del Señor y en las iglesias evangélicas he encontrado pues grandes siervos que me han sido de grande apoyo porque el trabajo en equipo Sí. es glorioso. Y precisamente lo que estábamos viendo cómo se fue haciendo el templo, tendría mucho que agradecerles a mis hermanos, principalmente la congregación local Amén. y a mis hermanos de lejanas tierras, como mi hermano Jesús Loera, que Sí. venía desde Sacramento en aquellas convenciones gloriosas que pues pudimos experimentar que en medio de tanta necesidad, Amén. careciendo de muchas cosas, ellos hacían el inmenso esfuerzo porque estaban con salud y podían tenían más vigor. Sí. Y ellos hicieron un inmenso sacrificio de venir tan lejos. Mi hermano de Fresno, que es nuestro hermano Joel Peña, Hermano que Peña, también sí. Lo por bendiga, varios hermano. años estuvo pues dándonos la diestra de compañerismo y haciendo los inmensos esfuerzos para poderse trasladar desde allá a estos lugares. Como no hemos llegado a tener nosotros un financiamiento que dijera, pues no maneje, vuele, porque pues, los gastos son más extensos. Sí. Y luego, volviendo a Sacramento, mi hermano Mario Torres también, Sí, Dios lo bendiga, el hermano. hasta la fecha, pues de repente nos da la sorpresa que anda por aquí y luego llega y Nos predica pues, la palabra de Dios. le hemos recibido con cariño, con afecto. Pero mis hermanos Jiménez, que en un tiempo tuvimos el gozo de estar trabajando allá en Seminole, Amén. en Kermit, ahorita estamos en Kermit, estamos en Hobbs, y luego ahora que pues llegó la necesidad de algo que pues mis planes eran seguir apoyando los campos, pero pues antes de que se me olviden muchos hermanos, porque son inmensos, Son grandes, muchos, sí. muchos los que tengo temor de dejar unos afuera. Luego fui apoyado no solamente por el ministerio, sino que llegaron unos hermanos de grupos que no los puedo dejar afuera, de inmenso apoyo, que fue el grupo Jaciel. Amén. Vinieron a levantar, pues con el gentío que llegaba, pues empezamos a notar grandes ofrendas, no como las que estábamos acostumbrados a ver. Y luego, pues fue uno
que llamaba la atención y venían de otros lugares, Sí. al igual que el hermano Saúl Lira con su grupo Oreb. Grupo de Dios los bendiga. Fue los una hermanos. bendición inmensa Sí. y pues ahí vemos reflejado también una bendición grande porque pues sus hijos, su familia son las que están en el grupo y Sí. no dejan de ser bendición. Y nos apoyaron varios grupos y el grupo Let's Journey, También, sí, que cierto. todavía hasta la fecha, este año, mi hermano no pudo o no vino porque hubo cancelación por la pandemia que estamos sí. viviendo. Y pues las obras se han detenido en base a que en el año 2016 me preparaba para ir para Fresno. Y gracias a Dios, que Dios pone todos los medios, fui y preparé el mueble y estábamos haciendo preparaciones para ir, ¿no? Cuando pues llegó algo inesperado, que fui atacado por una embolia. Ujú. Y esa, hasta la fecha ahorita, pues estoy tratando de vencerla y poder tener un poco más de movimiento. Y luego, pues nos ha parado en ir a los campos y tener porque el trabajo de un obispo es supervisar las iglesias Sí. y apoyarlas. Y entonces yo cuando iba para Fresno o Sacramento, hacía los primeros años, se me hace que le tocó a ir a usted también. Sí, sí, pues de unos años. jóvenes íbamos, ¿Se acuerda? viajábamos Íbamos en caravana. en las vans con En todos las los vans. jóvenes ahí. Y ahorita me pongo a pensar, digo, cómo Dios es lindo, Sí. cómo nos daba los medios de ir. Amén. Me recuerdo que tenía una van viejita, como 64, y un compañero de trabajo que me dijo, ¿a dónde vas a ir? No, pues voy a ir para California. Amén. Y dijo, ¿en eso? Y luego él traía un carro nuevo, más reciente año. No, le dijo, pues no vas a llegar. Y me hizo burla. Y me acuerdo que de regreso, pues yo volví con toda la bendición del Señor. Y que falta José. Y que José no ha regresado al trabajo. No, de ratito me llama. Me dice, dile a mi supervisor que acá estoy tirado en el desierto. Se me echó la transmisión. ¿Cómo te fue? No, le dije, pues ya aquí estoy yo. Ya fui y vine. Y luego me dice, hijo Fermín, yo me quedé asombrado de decir, pero ¿cómo se pudo ir en eso? Y ahora recapacito, Sí. ya que Dios nos ha puesto mejores muebles o mejor transportación, digo, qué grande es Dios. Amén, eso sí. Es grande el Señor, porque yo me recuerdo que íbamos en caravana, Sí, son... haciendo comida allí, lonches, a ver cómo mitigamos la hambre, pero Dios no nos faltó. Sí. Dios nos guardó con su mano poderosa. Y yo utilizo ese espacio para que ahora, en los últimos años que iba, ya no podía manejar directo hasta allá, porque pues ya el Vigo ya no era el mismo. Antes, cuando el hermano Pablo me dijo, vamos a ir a Fresno, porque ahí iniciamos, y luego me dijo, después se abrió Sacramento, Sí. y todos los años íbamos. Y ya cuando ya me empezó a faltar el vigor, pues tenía que hacer escala en Phoenix, y aquí es donde quiero guardar este espacio, porque el hermano Juan Huerta y el hermano Bernardo Iglesias, Sí. pues por todos los años eran de grande bendición y nos daban participación, y luego otro día ya íbamos y llegábamos allá donde estábamos, porque
pues teníamos que llegar a tiempo. Y no puedo dejar afuera a ellos, porque fueron unos de los pues fundadores, colaboradores del Evangelio. Nuestra hermana Luz siempre, yo vi antes de abrir esta obra cómo iniciaron en una barraca. Oh, wow. Y la hermana Luz había estado haciendo lo mismo que nosotros, talento, vendiendo gorditas Para recaudar fondos. para sacar el fondo. Oh, wow. Cuando de repente me dice el hermano Juan, ya no estamos en la barraca, ya se compró una iglesia. Gloria a Dios. Y me he quedado muy asombrado y motivado, porque los jueves que llegábamos nosotros, le decía a mi suegra que iba en aquel entonces con nosotros, alístense pronto porque si llegamos tarde no va a haber dónde sentarse, un jueves. Y mi suegra pues dijo, no, eso no es cierto. No me lo dijo, sino que después me lo dijo. Entonces llegamos a esa conclusión y pues que el jueves, y nosotros como siempre nos sentábamos al fondo, y dijo el hermano Iglesias, pues ya que tengo al hermano Fermín aquí con nosotros, dijo, él nunca me decía como visitante, él siempre me decía, y yo siempre me considero como la iglesia del cuerpo donde yo nací. Oh, wow. Y mi hermano de allá viene y vamos a aprovechar que nos traiga el mensaje. Y no había tiempo. Ellos tienen un rol que de aquí al mes, como empezamos ahora el mes, ya está cubierto quién va a predicar. Oh, wow. Ya saben quién es el que le va a tocar. Entonces, primero le daban el lugar al que iba a predicar. Y me decía, bueno, pues vamos a hacerle el lugar a su hermano. Y pues me han enseñado lo que es el amor, Amén. el cariño, porque mi hermano Bernardo Iglesias, yo me acuerdo cuando él se ejercitaba también en la guitarra allá en Juárez, pero se cohibía como todos nos cohibimos. Así estaba nuestro hermano, un poco nervioso y avergonzado, pero venció. Amén. Y llegó a ser el obispo de las iglesias apostólicas. Oh, wow. Y Gloria a ahorita su hijo es el pastor, Dios. Está pastoreando ya. Eri. Mi hermano Eri, tuvimos el gusto de conocerlo cuando nació aquí en El Paso. Y el otro, hace meses vinieron porque tenían un familiar enfermo. Y pues con cariño, con el mismo cariño que ellos nos reciben, pues los recibimos. Y han sido unos inmensos hermanos. Entre ellos se encuentra un hermano de mi juventud, que fuimos mi esposa y yo compañeros en su boda, el hermano Román. Ajá. Y la hermana Elba García. Allá están, y también cuando llegamos nos reciben. Y su papá fue pastor de una hermana, Eleuteria Rubio, y la hermana, su hija, nos recibía cada vez que íbamos. Y no puedo dejar afuera tampoco, allí en Phoenix estaba su tío, Sí. nuestro hermano Miguel García, Miguel, que paz siempre descanse. que iba, siempre llegaba a su casa para darle gracias, porque fue mi chofer cuando mi esposa y yo nos casamos, y luego vivimos en su casa y nos facilitó también. Y pues, ¿qué pudiera decir? Nuestra hermana Trini, siempre tan acomedida, Sí, Dios la bendiga. mi que tía Dios la Trini. bendiga. Y Y sigue pues, trabajando, mi tía Trini, sí, en la obra, ahí está siguen adelante. continuando. Y pues una paz de Cristo, y Amén. que Dios guarde. Y pues sabemos, y aquí a nivel local, pues
Son muchos. Yo siempre me he sentido protegido, como hablando en términos de militar, como con un escuadrón así alrededor de uno. Qué bueno. Y siempre he tenido yo la necesidad, no más que pues siempre siguiendo la academia que mi hermano obispo presidente nos enseñó, sobre todo a mí, el celo de la doctrina del Señor. Amén. Y creo que no es muy agradable para unos, porque uno tiene pues de asentarse a la sana doctrina de lo que el Señor quiere. Sí. Y hablar ahorita al término de santidad, pues te metes mucho en problemas, porque pues dijo el apóstol San Pablo a los hebreos: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sí, cierto. Entonces, si uno no motiva al pueblo del Señor a ese término, pues vas a tener dificultad. De repente te llega alguien, y sobre todo a mis hermanos músicos, yo siempre he aplicado lo que pues se nos enseñó. Sí. Nada andar descotados o desordenados, mal vestidos, y que ahí se va, melenudos, ¿no? Yo aprendí de un hermano del nivel del hermano Pablo, que se llamaba el hermano Maldonado. Había llegado unos músicos a tocar al templo, me invitó allá por Socorro. Fuimos y ya estaban haciendo preparativos, poniendo. Entonces el hermano Maldonado, nomás divisándolos, y le habla a un joven, le dijo: oiga, ¿quién va a tocar? Dijo: pues nosotros. Ah, me dijo: ¿ya sentaron todos los instrumentos? Sí. Pues ahora se me van a la peluquería y todos se me van a cortar el pelo. Oh, wow. Y fue algo duro, porque ya había pueblo, así que se sintieron ellos, Sí, pues, sí. pero esa es la sana doctrina. Tienes que estar tienes- alineaditos. Sí, tienes que estar presentable para el Señor, porque pues no podemos que nuestros músicos quieran imitar a los artistas, Sí. a los mundanos, y es algo difícil, tanto a los músicos como a la iglesia, inculcarles eso de Sí. lo que es la santidad, la presentación de un cristiano. Y pues a algunos les agrada y a otros no les agrada. No, hombre, al que no les agrada dice: no, hombre, está loco. Y pues de ahí No, no lo pues, puedes sacar. Pero no, es hermoso trabajar al Señor, y Amén, hermano. y pues espero en el Señor que los años venideros pueda tener una superación, y Sí. con entusiasmo seguir la milicia del Señor. Y como dijiste tú, mi recompensa está en mi familia. Me siento yo honrado de Sí, que mi hermano. trabajo no ha sido en vano. Amén. Les he inculcado la importancia de lo que es el servir al Señor, y ellos se han provocado, y tanto en la vida en el Señor es grata y es de triunfo, como en la vida del trabajo en lo personal Amén. han sido de grande bendición. Gracias a Dios por el privilegio de haber estado aquí con usted, compartido su historia. Y pues bueno, quisiera darle gracias a Dios y honrarle a usted por su trabajo, su esfuerzo, su ejemplo que nos ha dado. En mí en particular de jóvenes me jaló las orejas algunas veces, me llamó la atención. Sí, eso sí lo reconozco, que lo necesitaba, y le agradezco por eso. Pues Ahora que estoy ya de adulto y de padre, veo y digo: bueno, ahora entiendo por qué Dios lo usó para ministrar a mi vida, y agradezco a Dios por eso. Quisiera terminar con el texto de Judas. Amén. Si Sí. lo lee. vamos.
No sin antes darle gracias a todo el cuerpo ministerial, Amén, hermano. tanto a los cercanos como los que están lejos, que dice la palabra del Señor, que no desfallezcan nuestros ánimos, Amén. que salario tendremos para nuestras obras si es que no hubiésemos desmayado. Sí. Y no podemos desmayar. Entonces, quiero agradecer, sin dejar a nadie, no nombro a uno por nombre, Sí. pero todo el cuerpo ministerial y la iglesia local han sido de grande bendición, y mis años aquí, pues, han sido una dedicación para la honra del Señor, y aquí está el fruto Amén. de llamada de atención. Y lo bueno que cuando se recibe ese consejo, luego se produce, Sí. tiene razón el Entiende hermano. uno, sí, Pero cierto. si es desechado, vas a ver lo opuesto. Sí. Y desechó esto, y es lamentación, pero vamos a darle honra y gloria al Señor, Amén. a todos mis siervos colaboradores que se han empeñado a trabajar en eso. Amén. Y nos despedimos con el texto que dice: aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensible con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria, magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios Amén. les bendiga, hermanos, y ha sido un placer. Que Amén. Dios los guarde. Amén. Dios me los bendiga.